Afinidad. La afinidad es una ley mediante la cual a cada punto del plano se le asocia un punto, a cada recta una recta y en general a cada figura plana otra figura plana. De entre los elementos básicos definidores de la afinidad tenemos fundamentalmente los siguientes. Primero, el eje, que es la recta en cuyos puntos concurren las parejas de rectas homólogas. Afines, homólogas o afines, puesto que la afinidad es un caso particular de la homología, como veremos más adelante. Luego tenemos la dirección de afinidad, que es la definida por una pareja de puntos afines. En este caso, supongamos que el punto A tiene por punto transformado a la prima de esta figura. Entonces este punto A y A', esta pareja de puntos, es la llamada pareja de puntos afines. Bien, por la dirección que estos puntos definen, es la llamada dirección de afinidad. De modo que todo punto tiene por afín a uno situado en una paralela a esta dirección. Según esto, supongamos que tuviéramos aquí en esta figura a un cierto punto B, cuyo afín quisiéramos calcular. Según la definición que acabamos de dar, sabemos que el afín de B está en una paralela a la dirección de afinidad, que es la definida por estos dos puntos A y A'. Luego el afín de B estará en esta recta paralela trazada por B a esa dirección. Por otro lado, nosotros sabemos que como toda pareja de rectas afines concurren en puntos del eje, si yo uno el A con el B y constituyo una cierta recta R, yo sé que el afín de esa recta pasa por el afín de A, que es A', y por este punto que es doble, puesto que es donde corta al eje de afinidad, según la definición que hemos dado. Luego, uniendo este punto con A', tendremos esta recta que será la R', que es la afín de R, y entonces en el corte de esta recta R' con la paralela trazada por B a la dirección de afinidad, tendremos este punto que será el B' afín del punto A. Luego entonces, como se ve, es una ley en la que a cada punto se le asocia un punto, a cada recta una recta, y vemos que las parejas de rectas afines concurren en puntos del eje. A esos puntos se les suele llamar puntos dobles, puesto que pertenecen tanto a la figura original como a la figura transformada. Y luego, pues toda pareja de puntos afines se encuentran en una recta paralela a la llamada dirección de afinidad, que en este caso sería esta que tenemos aquí, que está definida por esos puntos A y A' de la figura. Según esto, nosotros ahora vamos a establecer una serie de propiedades relacionadas con la afinidad. Y esas propiedades son las siguientes. Primera propiedad es que si nosotros tenemos un eje de afinidad en esta figura, da igual la postura horizontal o no horizontal de ese eje, tenemos aquí una pareja de puntos afines, un punto A y su afín, supongamos A'. Si nosotros tenemos una recta que pasa por A, R, su afín pasará por A' y por el corte de R con el eje. Luego entonces el afín de esa recta, R, será esta recta R'. Por otro lado, si nosotros tuviéramos que por el punto A pasa una recta S que fuera paralela al eje de afinidad, su afín, como tiene que concurrir con S en un punto del eje, en este caso al ser paralela al eje, va a concurrir en el punto del infinito del mismo, lo cual significa que el afín de esta recta S será una paralela S' trazada por el afín A' del punto A. Obsérvese que si S pasa por A, el afín S' ha de pasar por A'. Si S es paralela al eje, pues su afín también lo será. Luego, rectas paralelas al eje tienen por afines a rectas paralelas al eje. Otra propiedad interesante que merece la pena mencionar es la siguiente. Supongamos que tenemos una afinidad definida por su eje, que tenemos aquí, igual que se ha hecho en el caso anterior, un punto A, que tuviéramos aquí el afín de ese punto A, que sería este A', estos dos puntos marcarían la dirección de afinidad. Si yo tengo una recta R que pasa por A, yo sé que el afín, como hemos dicho, pasa por este punto y por el afín de A, luego el afín de esta recta R sería este R'. Bien, pues la propiedad que venimos a enunciar a continuación es que si una recta S resultara ser paralela a R, la afín de esa recta S será una S' que resultará paralela a R'. Luego el paralelismo es una propiedad que se conserva en la afinidad, es decir, que si dos rectas R y S son paralelas, sus afines R' y S' también lo serán. Esto significaría que si nosotros marcamos esta dirección paralela a la definida por estas dos rectas R y S, esta dirección D de esta figura original tiene por afín a esta otra dirección D' paralela a la R' y a la S' en la segunda figura transformada. Esta idea de que una dirección tiene por afín a otra dirección, ya digo, procede de esta propiedad. Y le sacaremos, ya digo, más jugo más adelante.
Otra propiedad interesante dentro de la afinidad es que las magnitudes relativas se conservan. Es decir, que si nosotros tenemos un eje de afinidad, tenemos aquí un punto A, tenemos como siempre su afín A', estos dos puntos definen la dirección de afinidad. Si tenemos aquí un punto B, cuyo afín ya sabemos cómo obtenerlo, uniríamos A con B, este punto es doble, como el afín de A es A', uniríamos, por B haríamos una paralela a la dirección de afinidad, y este punto B' que obtenemos es el afín de B. De modo que este segmento AB, que marcamos un poquitín más en la figura original, tiene por transformado afín a este segmento A'B'. Bien, pues la propiedad que decimos de que las magnitudes relativas se conservan significa que si tomamos el punto medio M en este segmento AB, su afín, al trazar por él una paralela a la dirección de afinidad, será un punto M' que constituye igualmente el punto medio del segmento A'B'. Si fuera una división en tres partes iguales, la figura transformada, el punto afín del extremo de esa división, sería igualmente pues, la tercera parte de la figura transformada. Bien, dicho esto, vamos a ver ahora que en realidad la afinidad es una transformación que hasta ahora hemos ido partiendo de una figura original ABC y hemos obtenido la figura transformada. Pero supongamos que nosotros tuviéramos este eje de afinidad, como siempre, que tuviéramos aquí un punto A y que tuviéramos su afín. Vamos a suponer en este caso que el afín de A se encuentra en la dirección perpendicular al eje. En este caso, en que la dirección definida por los puntos A y A' sea perpendicular al eje, en este caso se dice que la afinidad es ortogonal. Si esta dirección fuera oblicua al eje, como ha sido en los casos anteriores de la definición, anteriormente explicados, pues la afinidad se llamaría afinidad oblicua. Luego, una afinidad es ortogonal cuando la dirección de afinidad es perpendicular al eje, y una afinidad es oblicua cuando esa dirección no es perpendicular, es decir, resulta oblicua a dicho eje. Según esto, supongamos que nosotros tenemos aquí una figura definida con estos elementos y que tenemos aquí el punto B cuyo afín queremos hallar. Entonces podríamos unir A con B mediante una recta, este punto es doble, el afín de A estaría el afín de B estaría en esta recta, haríamos por B una paralela y este que sacamos es B'. Supongamos que ahora en la figura segunda transformada, a partir de este segmento A'B', tuviéramos aquí nosotros un tercer vértice C' que junto con los anteriores constituyera un triángulo, como este que tenemos aquí. Y que nosotros de este triángulo, ya digo, obtenido en la segunda figura, quisiéramos hallar su transformado en la primera. Siempre nosotros podremos auxiliarnos de un punto cuyo afín conozcamos. Nosotros en este caso ya conocemos el afín de A, que es A', y el afín de B es B'. Luego nos podemos auxiliar de cualquiera de los dos. En esta figura lo vamos a hacer en una coloración diferente, por ejemplo en rojo, pues nosotros lo que haríamos sería prolongar el lado AC hasta llegar a este punto que es de corte con el eje. Como esta recta A'C' corta en este punto al eje, ese punto es doble. Y como esta recta pasa por A', su afín pasa por el transformado A. Como este es doble, el afín de esa recta sería esta. No habría más que por C' hacer una paralela a la dirección de afinidad que será perpendicular aquí, y este punto que obtenemos sería el punto C', el punto C afín del C' anterior. De esta forma, este triángulo ABC que acabamos de obtener es la figura afín del triángulo anterior, de este A'B', C'. Podemos comprobar que el lado BC y el lado B'C', al ser afines, si yo los prolongo, cortarán al eje en este punto, puesto que son dos rectas afines. Por eso es por lo que esta figura tiene a esta por afín y a esta figura tiene a la anterior por afín. Entonces nosotros podemos partir de una figura original y hallar su transformada, y por eso es por lo que decimos que esto es una correspondencia biunívoca, puesto que podemos obtener en ambos casos partiendo de una la otra y viceversa. Dicho esto, vamos a definir un concepto que también en la fase final de la clase, de la explicación de este vídeo, podremos ver como una posible aplicación de lo mismo, y es el concepto de característica de la afinidad. Es otra forma de definir una afinidad. Nosotros tenemos un eje de afinidad como elemento siempre que vamos a necesitar, tenemos una pareja de puntos afines, el punto A y el punto A', da lo mismo que sea la dirección ortogonal u oblicua. A este punto le vamos a llamar M, que sería el corte de la dirección de la recta definida por A y por A' con el eje. Este sería el punto A, cuyo afín es el A'. Bien, pues vamos a definir el concepto de característica de la afinidad como el cociente del segmento formado por el punto A' y el punto M
y el segmento definido por el punto A y el punto M, siendo M el de corte de la dirección de afinidad con el eje de afinidad. O sea que esta medida A'M partido por esta medida AM, eso es un valor constante K llamado característica de la afinidad. Si nosotros tuviéramos aquí cualquier punto B, cuyo afín ya estamos hartos de obtener, uniríamos A con B, uniríamos este con el A', por B paralela, y sacáramos aquí el B', podríamos decir que si a este punto de aquí de corte de la recta BB' le llamáramos N, pues que se cumple que A'M partido por AM es igual a B'N partido por Bn. Entonces ese cociente es el llamado valor característica de la afinidad, que es un número. Entonces tiene signo, de modo que si los puntos A y A' están a distinto lado respecto al eje, el signo será negativo, porque obsérvese que para ir de A'M y para ir de AM seguimos sentidos contrarios. Este sería el sentido para ir de A'M y este sería el sentido para ir del punto A al M. Luego, en este caso, de esta definición que hemos dado aquí, la característica tenía un valor negativo. Esta medida de este segmento partido por esta nos daría el valor, ya digo, de la característica. Bien, a continuación vamos a pasar a estudiar la transformación afín de la circunferencia. Antes de eso, vamos a hacer un pequeño recordatorio que va a consistir en lo siguiente. Como la transformación afín de una circunferencia es una elipse, vamos a recordar un par de conceptos importantes dentro de la elipse. Si nosotros tenemos esta elipse de esta figura que aparece ahora mismo en pantalla, este punto supongamos que fuera su centro. Cualquier recta que pase por el centro produce como intersección con la elipse dos puntos que son los llamados extremos de un diámetro. Cuando la recta pasa por el centro, lo que obtenemos es un diámetro. Si la recta no pasa por el centro, entonces ya obtenemos una cuerda. Supongamos que esta cuerda que acabo de trazar fuera paralela al diámetro inicial. A este diámetro inicial le vamos a llamar 1, 2. Bien, pues si esa cuerda es paralela y hallamos el punto medio de la cuerda, observamos que al trazar todas las paralelas al diámetro 1, 2 inicial y al hallar los puntos medios de todas esas paralelas, esos puntos medios están alineados según otro diámetro que pasa igualmente por el centro de la elipse. A este segundo diámetro, que le vamos a nombrar con los puntos 3 y 4, a ese segundo diámetro se le llama diámetro conjugado del primero. Luego entonces, partiendo de un diámetro original 1, 2, podemos hallar su conjugado, definido ese conjugado como el lugar geométrico de los puntos medios de las cuerdas paralelas al primer diámetro considerado. Luego, todo diámetro de una elipse lleva asociado un único conjugado. Luego, como yo por un punto, por el centro de la elipse, puedo trazar infinitos diámetros, puedo tener y con cada diámetro lleva asociado un conjugado, puedo entonces establecer que en la elipse existen infinitas parejas de diámetros conjugados, de modo que cada pareja forma un ángulo distinto entre sí. Bien, podemos comprobar también que si yo hago las tangentes a la elipse en los puntos 1 y 2, esas tangentes son paralelas al conjugado. Y si hago las tangentes en los extremos 3 y 4 del conjugado, esas tangentes son paralelas al diámetro 1, 2. Por eso es por lo que esta sería otra propiedad, y es que las tangentes en los extremos de un diámetro son paralelas a su conjugado. Luego, si conociendo el segmento 1, 2, podríamos trazar la tangente en 1 y la tangente en 2, y estas dos rectas marcan, cualquiera de las dos marca la dirección del diámetro conjugado 3, 4. Luego no habría más que por el centro hacer una paralela a cualquiera de esas dos tangentes para tener el diámetro 3, 4. Y lo mismo con el 3 y con el 4. Bien, pues decíamos que como existen infinitos diámetros a considerar inicialmente, como el 1, 2, con cualquier dirección, pues, y cada uno de ellos lleva asociado un diámetro conjugado único, observamos que todas estas parejas de diámetros conjugados, cada pareja forma un ángulo distinto. Bueno, pues existe una pareja especial a la que se le llaman ejes de la elipse, que es cuando el ángulo formado por los diámetros conjugados es de 90 grados. Cuando el ángulo es de 90 grados, a esa pareja especial se les denomina ejes. Ya se sabe que cuando nosotros tenemos de una elipse sus ejes, pues sabemos que sobre el eje mayor se va a encontrar, digamos, los focos. Y entonces cuando a la pareja de diámetros conjugados que resulta perpendicular se les llama ejes. Una definición geométrica de una elipse mediante sus ejes suele ser más elegante que mediante sus diámetros conjugados, aunque existen construcciones para, partiendo de los diámetros conjugados de una elipse, obtener sus ejes. Si yo ahora en estos dos puntos hago las tangentes, puedo comprobar que esas tangentes son paralelas al conjugado
y que en este caso se forma aquí un rectángulo como el que acabo de presentar en la figura. Bien, digamos que los dos ejes de una elipse son de entre los infinitos diámetros conjugados, cada uno de ellos, cada diámetro tiene una dimensión distinta. Obsérvese que este diámetro tiene una medida, este otro diámetro tiene otra. Bueno, pues los ejes de una elipse son: el eje mayor de la elipse corresponde al mayor diámetro de la elipse y el eje menor de la elipse corresponde al menor diámetro de la elipse. Luego los ejes de la elipse son el mayor y el menor de los diámetros posibles a trazar en la misma. Bien, este comentario que hemos hecho a modo de recordatorio respecto a la elipse nos es de utilidad para el caso que abordamos a continuación. Y el caso es el siguiente: supongamos que tenemos aquí una circunferencia con su centro O, una afinidad definida por esta pareja de puntos afines O y O' y un eje de afinidad, y que nosotros queremos hallar la figura afín de esta circunferencia. Para hallar la figura afín de una circunferencia se hace lo siguiente: se considera una pareja cualquiera de diámetros perpendiculares en la circunferencia. Es decir, que yo elijo este diámetro de la circunferencia y elijo el diámetro perpendicular a él. Esto sería una pareja cualquiera de diámetros perpendiculares. Supongamos que a este extremo le llamo 1, que a este 2, que a este 3 y que a este 4. Eso es una pareja cualquiera de diámetros perpendiculares, insisto. Luego veremos la utilidad o el interés de que sean perpendiculares. A continuación, hallamos sus afines. De modo que los afines de esta pareja cualquiera de diámetros perpendiculares van a ser ejes de la elipse. Obsérvese, como el afín de O es O' y este es el eje de afinidad, yo prolongo el diámetro elegido 3, 4, que corta en este punto al eje. Como esta recta 3, 4 pasa por O, su afín pasa por O', y como este es doble, la afín de la recta 3, 4 sería esta. No habría más que por el 4 hacer una paralela a la dirección de afinidad y por el 3 también, para tener aquí el punto 4', que sería el afín del 4. Se recomienda, una vez que hemos obtenido 1, no hacer la paralela por el segundo, sino que esta medida O', 4', reproducirla aquí, puesto que, como antes hemos dicho, las magnitudes relativas se conservan. Si esto es igual a esto en esta figura, esto será igual a su transformado en la afín, con lo cual este sería el punto 3'. La ventaja de coger esta medida y llevarla exactamente igual aquí, con respecto al haber hecho la perpendicular desde 3 al eje, pues es que, ya digo, que garantizamos el que el O' sea el punto medio del segmento 4', 3'. Esto es más bien a efectos de posibles errores de ejecución, ya que conceptualmente, al hacer por 3 la paralela, nos tiene que caer exactamente en el 3', de modo que 3', 4' estén cortados por O' según en dos mitades. A continuación, el tramo 1, 2 lo prolongamos de la misma manera. Este punto es doble, como pasa por O, la otra pasa por su afín, uniremos con O', y ahora por el 2 haremos una paralela a la dirección de afinidad, con lo cual sacaremos aquí el 2', y lo mismo, esta misma medida 2', 1', la reproducimos aquí, 2', O', perdón, la reproducimos aquí y tendríamos aquí el 1'. Obtenido igualmente, ya digo, si por 1 hubiéramos hecho una paralela a la dirección de afinidad en su corte con la recta. De modo que de esta forma hemos conseguido aquí una pareja de diámetros conjugados de la elipse que nos permite su trazado. Según la propiedad anterior, trazando las tangentes en los extremos del diámetro, esas tangentes son paralelas al conjugado. Luego por estos puntos hacemos paralelas al conjugado y por este igual, de modo que conseguimos aquí un paralelogramo que nos permite ya un trazado posterior de la elipse, basándonos o bien en un trazado aproximado a mano alzada o bien basándonos en, digamos, cualquier procedimiento geométrico en el que se parta del conocimiento de los diámetros conjugados. Se recuerda que si esta circunferencia fuera tangente al eje de afinidad, su afín tendría que serlo, y si esta circunferencia fuera secante, su afín tendría que serlo. Es decir, en una figura aquí en la parte superior derecha de la pantalla vamos a hacerlo. O sea que si tuviéramos esta circunferencia y que fuera tangente al eje, la elipse afín tendría que ser igualmente tangente al eje en ese punto. Y si por contra la circunferencia fuera secante al eje de afinidad, supongamos esta circunferencia que este fuera el eje de afinidad, al realizar la elipse afín sabemos que en el trazado esa elipse tiene que pasar por esta pareja de puntos de corte de la circunferencia con el eje de afinidad. En este caso, al ser exterior, significa que la elipse será también exterior a la circunferencia. Aquí podemos observar que dependiendo de la pareja de diámetros perpendiculares que elijamos, obtendremos una pareja de diámetros conjugados en la elipse afín u otra. ¿Por qué el interés en que estas sean perpendiculares? Como la propiedad que se tiene que cumplir para que estos sean conjugados, diámetros conjugados, es que las tangentes en los extremos sean paralelas, observamos
que el único caso que en la circunferencia garantiza que la tangente del extremo de un radio sea paralela a este diámetro es cuando, como la tangente siempre es perpendicular al radio, obsérvese, significa que esta tangente siempre va a ser paralela a esta. Para que este paralelismo se conserve en la figura afín, se requiere que entre este y este sean perpendiculares. Y lo mismo aquí, si aquí hago esta tangente será perpendicular al radio y a su vez paralelo a este. Este paralelismo entre la tangente y la perpendicular al radio es el que garantiza el paralelismo aquí entre el eje y la tangente en el extremo, lo que garantiza igualmente lo que yo obtengo como afines de los puntos 1, 2, 3 y 4 sean los extremos de los diámetros de una pareja de diámetros conjugados en la elipse. Esto sería cuando en general quiero una pareja cualquiera de diámetros conjugados. Pero, ¿qué ocurriría si en el mismo caso planteado yo quisiera los ejes de la elipse afín? Pues si yo quisiera los ejes de la elipse afín, no tendría más que coger, en vez de una pareja cualquiera de diámetros perpendiculares, tomarla de forma que uno de ellos fuera paralelo al eje de afinidad y el otro perpendicular. Este procedimiento, que conserva, como se puede ver, la propiedad anterior de que elegimos una pareja de diámetros perpendiculares en la circunferencia, pero en vez de ser una cualquiera es aquella en la que uno de ellos es paralelo al eje y lógicamente el otro será perpendicular. Esto es válido solo para cuando las afinidades son ortogonales, es decir, para cuando la dirección de afinidad marcada aquí por el lápiz es perpendicular al eje de afinidad. Luego veremos para casos en que la afinidad sea oblicua. Para hallar ahora la figura afín de estos puntos, podemos observar que, por ejemplo, si a este punto 1 le llamamos 2, a este 3 y a este 4, este segmento 1, 2, como es paralelo al eje de afinidad, su afín también lo va a ser. No habría más que por uno de ellos trazar una perpendicular al eje y tendríamos aquí el 2' afín del 2. Esta misma medida la reproduciríamos aquí y tendríamos el 1'. Insisto que sería equivalente a haber trazado por 1 esta perpendicular. Bien, una vez que tenemos hecho esto, para hallar el afín, por ejemplo, del punto 3, no tendríamos más que, como tenemos ya que el punto 2, su afín es conocido, no tenemos más que unir el 3 con el 2, mediante una recta. Esta recta corta el eje de afinidad en este punto. Como esta recta pasa por 2, su afín pasa por 2', y como este punto es doble, uniré con 2'. Por 3 haré una paralela a la dirección de afinidad y sacaré aquí el punto 3', que es el afín del 3. No hay más que esta misma medida repetirla aquí para tener el 4', que sería el afín del 4. De modo que acabo de obtener ahora mismo aquí el eje menor de una elipse y el eje mayor de una elipse, que es la elipse precisamente afín de la circunferencia inicialmente dada. Haríamos el trazado basándonos en cualquier procedimiento geométrico. Aquí se ha hecho a mano alzada para ganar rapidez. Luego entonces, cuando yo en una afinidad ortogonal, insisto, quiero obtener los ejes de la elipse afín, cojo la pareja de diámetros perpendiculares de modo que uno de ellos sea paralelo al eje de afinidad, hallo sus afines, como este es paralelo, su afín también lo es, y entonces el afín del 2 lo tengo aquí y el afín del 1 lo tengo aquí. Para hallar el afín del 3 me auxilio de un punto cuyo afín conozco, por ejemplo el 2 y el 2'. Uno el 3 con el 2 hasta cortar en este punto al eje que es doble, como pasa por 2 la otra pasa por su afín, uniré por 3 perpendicular y este que saco aquí es el 3'. Por simetría tengo el 4'. Y estos son los ejes de la elipse afín. Insisto, esto es procedimiento válido para cuando la afinidad es ortogonal. ¿Qué ocurriría si la afinidad fuera oblicua? Pues si la afinidad fuera oblicua, significaría entonces que tenemos, por ejemplo, el caso que planteamos aquí en esta figura, el centro O de la circunferencia dada tiene por afín, por ejemplo, a este punto O', con lo cual esta recta que marco a continuación es la llamada dirección de afinidad, que como se puede ver es oblicua respecto al eje. El procedimiento es el siguiente. Bueno, por supuesto, si yo quiero diámetros conjugados de la elipse afín, no hay más que coger una pareja cualquiera de diámetros perpendiculares en la figura original. Eso es lo mismo que en el caso inicialmente explicado para obtener diámetros conjugados. Pero si yo en esta afinidad oblicua quiero obtener los ejes, lo que hago es, de este segmento O', hallo la mediatriz. Supongamos que esta recta que trazo aquí es la mediatriz del segmento O', la perpendicular por su punto medio. Esa mediatriz me corta el eje en este punto. Y hago centro en ese punto y trazo una circunferencia que pase por O y por O'. Ojo, importante, que mucha gente se equivoca y en vez de hacer centro en este punto del eje, hace centro en este punto de corte de la mediatriz con el segmento O'. No, es en el corte de la mediatriz con el eje. Ahora veremos dentro de un momento el interés de este detalle. Concentro en este punto, ya digo, el corte de la mediatriz con el eje de afinidad. Y hacemos una circunferencia que pase por O y por O', que es esta que materializo aquí en esta figura.
Esta figura tiene centro en el punto de corte de la mediatriz con el eje y pasa por O y por O'. Bien, pues esa circunferencia determina el corte con el eje en 2 puntos. Vamos a acercar un poquitín más la figura para que se pueda apreciar lo que estamos diciendo. Bien, entonces, nosotros ahora lo que hacemos es lo siguiente. Esta circunferencia, como decimos, nos ha cortado el eje en estos 2 puntos. Son 2 puntos que les vamos a llamar B y C. A este de aquí le vamos a llamar C y a este le vamos a llamar B. Esos 2 puntos, B y C, los unimos con O y son precisamente los que constituyen la pareja de diámetros perpendiculares en la circunferencia, como se puede ver, cuyos afines van a ser los ejes de la elipse. ¿Por qué? Pues porque obsérvese que al estar O y O' en una misma circunferencia, cuyo centro es un punto del eje, digamos que el eje de afinidad, es decir, el segmento BC, es un diámetro de esa circunferencia, lo cual significa que esos 2 puntos B y C, extremos de ese diámetro, unidos con O y unidos con O', van a formar 2 rectas que son perpendiculares, puesto que están viendo desde cada uno de esos puntos O y O' al segmento BC bajo 90 grados. Con lo cual, si a estos puntos, por ejemplo, a este punto le llamamos 1, a este 2, a este 3 y a este de aquí 4, podemos observar que la recta 1, 2, su afín, como pasa por O, la afín pasa por O', y como este punto es doble, la afín de esta recta sería esta. No habría más que por 2 hacer una paralela a la dirección de afinidad y aquí tendríamos el afín 2'. Y por el 1 lo mismo, pero ya directamente por simetría sacaríamos aquí el 1'. Esta misma medida la colocaríamos aquí. Para el tramo 3,4, el diámetro 3,4, prolongamos, este punto es doble. Como pasa por O, la otra pasa por su afín. Como este es doble, uniré. Evidentemente, como el O' está también en la circunferencia esta que hemos trazado, este ángulo será de 90 grados, que era lo que queríamos. Y ahora no hay más que por el punto 3 o por el punto 4 hacer una paralela a la dirección de afinidad, sacaríamos aquí el 3', perdón, esta paralela vendría aproximadamente aquí, este sería el 3' y por simetría tendríamos el 4', de modo que este segmento que tenemos aquí constituye, este segmento y este otro, constituyen los ejes de la elipse que ahora, si se quisiera, podríamos trazar pasando por estos 4 puntos y que constituye la elipse afín de esa circunferencia. Este no sería el 3'. O sea que, repito la idea, nosotros lo que hemos hecho ha sido coger el segmento O', hallar la mediatriz de ese segmento. Esa mediatriz nos corta al eje en un punto, en el cual hacemos centro. Y trazamos una circunferencia que pase por O y por O', de centro en ese punto. Es esta circunferencia, que cortan los puntos B y C al eje de afinidad. Esos puntos B y C unidos con O determinan la pareja de diámetros perpendiculares en la circunferencia, cuyos afines van a ser también perpendiculares y por tanto sus afines van a ser los ejes. El afín del lado 1, 2, este punto es doble, como pasa por O, la otra pasa por O', uniré. Por el 2 paralela y por el 1 paralela, o bien por simetría. Y el 3, 4 lo mismo, uniré por el 3 paralela a la dirección de afinidad y me dará el 3' y por simetría el 4', y una vez hecho eso, haré el trazado correspondiente a la elipse en cuestión. Bien, a continuación vamos a ver un procedimiento de construcción de circunferencia, de construcción de elipse, basándonos en algunas propiedades. Supongamos que tenemos una elipse definida por sus ejes mayor y menor. Supongamos que esta recta que hago ahora mismo aquí fuera el eje mayor de la elipse y que esta perpendicular constituyera el eje menor de dicha elipse. Bien, de lo que se trata es de obtener puntos exactos de esta curva y de un procedimiento para obtenerlos. Lo que vamos a hacer va a ser considerar una circunferencia de diámetro, el eje mayor de la elipse, que ahora vamos a trazar, y una circunferencia de diámetro, el eje menor de la elipse. Esas circunferencias son de gran utilidad para la construcción que vamos a hacer. Esta sería la circunferencia, ya digo, cuyo diámetro coincide con el eje mayor de la elipse, y esta sería la circunferencia cuyo diámetro coincide con el eje menor de la elipse. Bien, entonces vamos a decir lo siguiente, que entre la elipse cuyos puntos exactos quiero obtener y esta circunferencia existe una afinidad, cuyo eje es
esta recta común, el diámetro mayor, y cuya pareja de puntos afines son este y este. Luego esta sería la dirección de afinidad. Por otro lado, entre la elipse y esta segunda circunferencia menor existe otra afinidad, cuyo eje es esta recta de aquí y cuya pareja de puntos afines son estos dos, con lo cual esta sería la segunda dirección de afinidad. Esta es una dirección de afinidad entre la mayor y la elipse, y esta es la dirección de afinidad existente entre la menor y la elipse. El eje de la primera afinidad es el eje mayor y el eje de la segunda es el menor. ¿Esto qué utilidad tiene? Pues que si nosotros trazamos aquí un radio cualquiera, tenemos un punto en la mayor y un punto en la menor. Como entre la mayor y la elipse existe una afinidad cuya dirección es esta, por este punto hacemos esta paralela a la dirección de afinidad. En esa paralela se encontrará el afín de este punto. Y ahora, como existe otra afinidad entre la menor y la elipse, este punto es el afín de otro punto de la elipse. Como esta es la dirección de esa afinidad, el afín de ese punto estará en esta paralela. Si el afín está en esta paralela y está en esta otra, estará en la intersección. Luego ese punto que acabo de obtener es un punto exacto de la curva. Y esta operación se puede repetir con cuantos radios queramos trazar. Aquí haríamos otro radio, sería lo mismo, por este punto paralela a una dirección, paralela a la otra, y en su intersección tendríamos otro punto de la curva. Por aquí un radio cualquiera, paralela a una dirección, paralela a la otra, y aquí tendríamos otro punto de la curva. Y luego, una vez hecho esto, pues haríamos un trazado que pasaría por todos estos puntos y que sería el correspondiente a una elipse obtenida por todos los puntos que nosotros quisiéramos tener. Entonces, esto es una construcción de gran interés a la hora de hacer ciertas cosas con la elipse. Como vamos a ver, entre otras cosas, por ejemplo, cuando quisiéramos tener simplemente puntos exactos de la misma. A continuación vamos a hacer otra aplicación que nos puede resultar de interés basándonos en el mismo principio anterior. Y es la siguiente. Supongamos que nosotros tenemos aquí una elipse definida por sus ejes, sería el eje menor y el eje mayor, y un punto P exterior a ella. Y nosotros lo que queremos es hallar el trazado de las tangentes a esa elipse desde ese punto P. Aunque existe una teoría geométrica que desarrolla esta aplicación, basada esa teoría en las propiedades de la circunferencia principal y de la circunferencia focal de la elipse, nosotros dentro de la afinidad vamos a resolverlo basándonos en la afinidad que existe entre esta elipse y una circunferencia cuyo diámetro coincide con el eje mayor de la elipse, que es esta que estoy trazando aquí. Esta circunferencia es afín de esta elipse, siendo el eje de afinidad esta recta, puesto que este punto y este son comunes a ambas curvas. Obsérvese que este punto y este, al ser extremos del eje mayor, son dos puntos de la elipse. Como son también de la circunferencia, la recta que definen es el eje de afinidad. Y ahora, el afín de este punto de la elipse va a ser este otro punto en la circunferencia. A este punto, por ejemplo, en la elipse le vamos a llamar A, y este punto de la circunferencia va a ser A'. Muy bien, si nosotros queremos trazar tangentes desde P a la elipse, pues claro, ese trazado no sabríamos de una manera exacta realizarlo, puesto que tenemos que hacer aquí un trazado aproximado de la curva. No obstante, si fuéramos capaces de, en esta afinidad, con este eje y esta pareja de puntos afines, hallar el afín de P, podríamos ver que desde el afín de P podríamos trazar tangentes a la circunferencia, y como la tangencia es otra propiedad que se conserva en afinidad, pues entonces las transformadas afines de esas tangentes serían las tangentes a la elipse afín. ¿Cómo podemos hallar el afín de P? Pues como nosotros tenemos el punto A y su afín, nos podremos auxiliar de un punto cuyo afín conocemos. Tenemos el eje de afinidad, pues no hay más que unir P con A mediante una recta. Esta recta tiene por afín a otra que va a pasar por este punto de corte con el eje, que es doble, y por el afín de A, que es A'. Luego el afín de esta recta sería esta que tenemos aquí. Como la dirección de afinidad es la definida por A y por A', el afín de P estará en esta paralela, y este punto que saco aquí, P', es el afín de P. O sea que, repito, he establecido una afinidad entre la elipse que me han dado mediante ejes y esta circunferencia cuyo diámetro coincide con el eje mayor. La pareja de puntos afines son estos dos. Bien, hallo el afín de P. Para ello uno P con A. Este punto es doble, como este punto tiene por afín a A', esta recta es la afín, y por P paralela a la dirección de afinidad, y aquí tengo P'. Ahora ya, desde P' hago la tangente a la circunferencia. El problema tiene dos soluciones, puesto que desde un punto se pueden trazar dos tangentes. Solo voy a hacer una para no complicar la figura. Desde P' hago la tangente. Este punto es doble. Como esa recta pasa por P', su afín pasa por P, y como este punto es doble, la afín de esa recta es esta. Unir P con el punto doble. Y esa sería la tangente exacta a la elipse. Si quisiera el punto exacto de tangencia, este sería el punto de tangencia T' de la tangente a la circunferencia. Como esta es la dirección de afinidad, no hay más que desde este punto hacer una paralela a esa dirección, y donde esa paralela
corte a la tangente desde P, me daría este punto, que sería el punto T de tangencia de la tangente trazada a la circunferencia desde P. Y ese sería el procedimiento para obtener las tangentes a una elipse trazadas desde un punto exterior a la misma. Bien, también podríamos estudiar otro caso que sería el trazado de tangentes a una elipse paralelas a una dirección. Supongamos que tenemos una elipse definida por sus ejes. Supongamos que este fuera el eje mayor de la elipse y que este fuera el eje menor. Y que tuviéramos aquí una cierta dirección D y que quisiéramos trazar las tangentes paralelas a esta dirección, a la elipse definida por estos ejes. Bien, hacemos la misma construcción que hemos hecho hace un momento. Establecemos una afinidad con eje en el eje mayor de la elipse y con una afinidad entre esta elipse y esta circunferencia cuyo diámetro coincide con el eje mayor de la elipse. Esta circunferencia que estoy trazando en este momento es la figura afín de esta elipse dada por sus ejes. Este sería el eje de afinidad y el afín de este punto A sería este punto A' en la circunferencia. Bien, ¿cómo puedo hallar, si esta es la dirección de las tangentes a la elipse, voy a hallar la afín de esa dirección en la figura de la circunferencia? Para ello, lo que voy a hacer va a ser, como tengo el A y su afín, y este es el eje de afinidad, por A voy a hacer una paralela a la dirección dada. Esta paralela es a esta dirección. La afín de esa recta pasa por este punto que es doble, y por la afín de A que es A'. Luego esa dirección tiene por afín a esta otra dirección. Muy bien, pues ahora no hay más que hacer tangentes a la circunferencia paralelas a esta dirección. Esta sería una de las tangentes, supongamos que esto es paralelo a esta dirección, y aquí tendría la segunda tangente, igualmente paralela a esa dirección. Insisto, a la nueva dirección que le voy a llamar D', afín de la dirección D. Esas tangentes, me hallo, este sería el punto de tangencia, ¿no? Me hallo su afín, que pasa por este punto que es doble, y ahora como las rectas paralelas tienen por afines a rectas paralelas, si esta recta es paralela a D', su afín pasará por este punto y será paralela a D. Luego desde este punto haré una paralela a D, y esa sería la tangente a la elipse. Y lo mismo con esta otra, prolongaría el eje, me daría este punto, por este punto haría una paralela a D, y esa sería la otra tangente. Si este es el punto de tangencia, como esta es la dirección de afinidad, la definida por A y por A', no habría más que por este punto de tangencia hacer una paralela a esa dirección de afinidad, y este sería el punto de tangencia en la elipse, y lo mismo aquí, por este punto de tangencia en la circunferencia, paralela a la dirección de afinidad, y en su corte con la tangente tendría el punto de tangencia en la elipse. Luego esto sería el proceso para el trazado de tangentes a una elipse paralelas a una dirección. Insisto, si esa elipse está definida por ejes, establezco una afinidad con eje coincidente con el eje mayor y pareja de puntos afines estos dos. Si esta es la dirección, yo me hallo su afín. Para ello, por el punto A hago una paralela a esta dirección, este punto es doble, y como esta recta pasa por A, la afín pasa por A'. Luego esta D' es la dirección afín de la inicialmente dada. Ahora ya estoy en la figura de la circunferencia. Hago las tangentes a la circunferencia paralelas a esta dirección. Esta sería una tangente y esta sería la otra. Las afines de esas rectas pasan por este punto y por este, que son los puntos de corte con el eje, y son paralelas a la dirección D. Luego por este punto haría una paralela a esa dirección D y por este punto otra paralela a la dirección D. Para el punto de tangencia, cojo el punto de tangencia en la circunferencia, hago paralela a la dirección de afinidad y en su corte con las tangentes tengo los puntos de tangencia exactos. Bien, otra aplicación de interés de esta afinidad que estamos tratando continuamente entre la circunferencia y la elipse es la que nos permite obtener los puntos exactos de intersección de una recta y una elipse. Entonces vamos a marcar aquí, a colocar estos elementos de partida, que serían la elipse y la recta cuya fin queremos obtener. Bien, entonces hacemos lo siguiente. Nosotros entre esta elipse definida por estos ejes y establecemos una afinidad entre ella y una circunferencia, cuyo diámetro coincide, como siempre, con el eje mayor de la elipse. Esta circunferencia es la afín de esa elipse inicialmente aportada en el enunciado.
Si nosotros establecemos una afinidad entonces con este eje de afinidad y con una pareja de puntos afines que serían estos dos, este punto A y este punto A'. Bien, si nosotros fuéramos capaces de obtener la afín de la recta R, buscaríamos su corte con la circunferencia y los afines de esos puntos de corte con la circunferencia serían los puntos de intersección de esta recta con la elipse. ¿Cómo podemos hallar la afín de esta recta? De entrada sabemos que si este es el eje de afinidad, este punto es doble. Luego por ese punto va a pasar la afín de R. Por otro lado, podemos ver que si nosotros por el punto A hacemos una paralela al eje de afinidad, tenemos este punto 1 en la recta, que sabemos que su afín va a estar en una paralela a la dirección de afinidad y en una paralela trazada, como esto es paralelo al eje, su afín también lo es. Luego por A' haríamos una paralela y este de aquí sería el 1', que es el afín de 1. Luego ese es el punto afín de un punto de la recta. Como este es doble, no tendríamos que unir 1' con el punto doble, no tendríamos que unir el punto 1' con el doble, y esta sería la recta que vamos a llamar R', que es la afín de la recta R. O sea que repito, yo sé que al cortar la recta R al eje de afinidad en este punto es doble. Si yo por A hago una paralela al eje y me da este punto 1 en su corte con R, digo la afín de 1 está en una paralela a la dirección de afinidad, que es la paralela a A', trazada por 1, y por otro lado, como A1 es paralela al eje, A'1' también lo será. Por eso es por lo que desde A' hago una paralela al eje y en su corte con la otra me da el 1'. Ese 1' unido con este me da la R', que es afín de R. Muy bien, pues los puntos de corte de esta recta R con la circunferencia, que serían este y este, sus afines, que están en paralelas a la dirección de afinidad trazada por ellos, es decir, este y este, son precisamente los puntos de intersección de esa recta y la elipse. Es decir, que en este caso la elipse vendría por aquí, e interceptaría en este punto, y en este otro caso la elipse vendría por aquí e interceptaría en este otro punto. Y esos son este punto y este son los puntos de intersección de esta recta R con la elipse dada. Y como se puede ver, es otra aplicación de lo que estamos estudiando. Bien, a continuación vamos a ver que nosotros hasta ahora hemos estado estableciendo continuamente afinidades entre elipses definidas por ejes y una circunferencia cuyo diámetro coincide con el eje mayor de la elipse. Pero ¿y si la elipse estuviera definida por una pareja de diámetros conjugados, como en este caso? Pues podemos hacer algo similar. Podemos decir que entre esta elipse y esta circunferencia cuyo diámetro coincide con el eje mayor, con el diámetro mayor de la elipse, de los aportados, de entre estos dos aportados, uno de ellos es el mayor y otro es el menor. Pues tomando como diámetro el mayor, este coincide con el eje de la afinidad. Pero sabemos que para que entre una circunferencia y una elipse existe una afinidad, una pareja de diámetros conjugados de la elipse tiene que ser afín de una pareja de diámetros perpendiculares en la circunferencia. Si este diámetro es común, el afín de este otro tiene que ser perpendicular al primero, lo cual significa que este punto A' tiene por afín a este punto A y por tanto la dirección de afinidad sería esta, siendo este el eje de afinidad que relaciona esta circunferencia con esa elipse. Por tanto, esta sería la definición en la que nos vamos a basar para resolver cierto tipo de problemas, similares a los que hemos estado resolviendo cuando la elipse venía definida mediante sus ejes. Luego entonces, si yo tengo aquí una pareja de diámetros conjugados, yo establezco una afinidad entre la elipse que ellos definen y una circunferencia, cuyo diámetro coincide con el diámetro mayor de la elipse, de los aportados, esta. El eje es el diámetro común, y ahora la pareja de puntos afines se obtiene trazando por el centro una perpendicular al eje, y este punto A' tiene por afín a este. ¿Por qué? Pues porque una pareja de diámetros perpendiculares en la circunferencia siempre tiene por afines a una pareja de diámetros conjugados en la elipse. Dicho esto, vamos nosotros a proceder a hallar la figura afín de una elipse y nos vamos a basar también en este procedimiento para resolver el caso de intersección de recta y elipse. Supongamos que tenemos una elipse definida por esta pareja de diámetros conjugados y que en esta figura tenemos una recta como la que vamos a materializar aquí. Y queremos hallar los puntos de intersección de esta recta y esa elipse.
Es un caso similar al anterior, pero ahora la elipse está definida mediante diámetros conjugados. Bien, pues hacemos lo que venimos diciendo, coger una circunferencia cuyo diámetro coincida con el diámetro mayor de la elipse, que sería esta circunferencia que estoy trazando aquí. Entre esta circunferencia y la elipse aportada existe una afinidad con este eje de afinidad, y de modo que el afín de este punto de la elipse es este punto de la circunferencia. Este punto A' tiene por afín a este punto A, con lo cual esta sería la dirección de afinidad. Bien, si esta es la recta R, nosotros lo que vamos a hacer va a ser hallar la afín de esta recta. Para hallar la afín de esta recta vamos a coger, por ejemplo, si este es el eje de afinidad, vamos a coger por A y vamos a hacer una paralela a la recta, con lo cual sacamos este punto de corte. Esta paralela tiene por afín a una paralela trazada por A', y si esta es la dirección de afinidad, este punto de la recta tiene por afín a este obtenido en esta paralela, con lo cual este punto tiene este por afín. Como este punto era doble, porque es donde la recta cortaba el eje, la afín de la recta es esta que acabo de trazar en este momento, y esto sería la R'. O sea que repito, para hallar la afín de la recta, cojo por el punto A una paralela al eje de afinidad. Como las paralelas al eje tiene por afines a paralelas al eje, si esta recta es paralela al eje, me da este punto de corte con la recta dada, pues por A' haré una paralela. Por este punto una paralela a la dirección de afinidad, y donde se corten tengo este punto que es el afín de este de la recta. Como este punto era doble, porque es donde la recta cortaba el eje, uniendo estos dos tengo la afín de la recta. Esa afín me corta a la circunferencia en estos dos puntos, que son los de intersección de la recta R' con la circunferencia. Como esos puntos, sus afines van a ser los de corte de la recta R con la elipse, no hay más que por este punto hacer una paralela a la dirección de afinidad, que es la A', y en su corte con la recta tengo este punto, que es uno de los de intersección, y por este lo mismo, una paralela aquí, y en su corte con la recta voy a tener el otro punto de intersección. Luego esos son los puntos de intersección de esa recta y esa elipse. También podemos basarnos en lo que venimos diciendo para obtener puntos exactos de una elipse cuando ésta viene definida mediante una pareja de diámetros conjugados, como los que aquí aparecen en esta figura. Basándonos en lo que venimos diciendo, tomaríamos, ya digo, una circunferencia cuyo diámetro coincida con el diámetro mayor de la elipse, de los diámetros conjugados aportados, establecemos una afinidad en la que este punto A tiene por afín a este A', si quisiéramos también podríamos decir que este punto B' tiene por afín a este punto B. Esta es la dirección de afinidad que relaciona este con este y este con este. Si nosotros tomamos aquí, como el paralelismo se conserva, si trazamos una paralela a este diámetro de la circunferencia, me da este punto y este en la circunferencia, que tendrán por afines a dos puntos de la elipse. No hay más que por este punto hacer una paralela a esta. Esto sería una cuerda paralela a ese diámetro, y por este punto una paralela a la dirección de afinidad, con lo cual este es un punto exacto de la curva, y por aquí abajo lo mismo, otra paralela, y tendría otro punto exacto de la curva. Repetimos la operación cuantas veces queramos. Por un punto cualquiera hacemos aquí una perpendicular que será paralela a esta, por este punto paralela al diámetro conjugado, por el corte de la circunferencia una paralela a la dirección de afinidad, y por este otro corte otra paralela a la dirección de afinidad. Y todos estos puntos pues constituirían los puntos de una elipse que trazamos aquí aproximadamente, y que sería la elipse afín de esa circunferencia, de la cual hemos obtenido un número considerable de puntos exactos. Bien, y ahora, como algunas aplicaciones también complementarias de lo que venimos estudiando, recordamos que habíamos definido hace un rato el concepto de característica de la afinidad. Habíamos dicho que si teníamos una afinidad definida por el eje y que teníamos aquí una pareja de puntos afines, A y A', se define la característica de la afinidad como el cociente de A'O partido por AO, de aquí a aquí partido por de aquí a aquí. Esta distancia partido por esta. Y eso es la llamada característica de la afinidad. Supongamos que nos dan un problema en el cual se nos dice lo siguiente. Supongamos lo siguiente. Vamos a suponer que tenemos una afinidad en la cual conocemos el eje, conocemos un triángulo inicial, que es este que tenemos aquí, y se nos dice que establezcamos la dirección de afinidad y la pareja de puntos afines que haga que este triángulo, que le vamos a llamar ABC,
se transforme en un triángulo en el que el ángulo en A' tenga un determinado valor alfa. Y sabemos que la característica es menos 3/4. Si la característica es menos 3/4, quiere decir que A'O partido por AO es igual a menos 3/4. Ya dijimos hace un momento que cuando la característica era negativa significaba que ambas figuras quedaban a distinto lado respecto al eje de afinidad. Bien, si este es el eje y sabemos que el afín del ángulo A es de un cierto valor alfa, yo puedo prolongar este lado hasta aquí y este lado hasta aquí, y yo sé que al ser estos dos puntos dobles por su corte con el eje, pues cuando yo halle las afines de las rectas AC y de la recta AB, las afines formarán un cierto ángulo alfa. Es decir, que el afín de A verá este segmento bajo un cierto ángulo alfa. Por eso es por lo que yo voy a saber que el afín de A está en el arco capaz de alfa grados de este segmento. Si este punto le llamo 1 y a este punto le llamo 2, el arco capaz del segmento 1, 2 de alfa grados es ahí donde va a estar el afín de A. Para hallar el arco capaz de alfa grado ya se sabe que se hace la mediatriz del segmento, se lleva por este extremo el complementario 90 menos alfa, me da este punto que es el centro, y pinchando aquí trazo un arco que es este que materializamos aquí, y yo sé que cualquier punto de este arco vea este segmento bajo un ángulo constante alfa, que es dato del problema. Alfa puede ser 60 grados, 30 grados, lo que el enunciado nos quiera decir. Este ángulo es el complementario de alfa, es decir, lo que le falta a alfa para valer 90. Bien, en algún sitio de aquí se cumplirá que al unir A con O, siendo O el corte de la recta que pasa por A de la dirección paralela a la dirección de afinidad con el eje, pues yo sé que A'O partido por AO es 3/4. Como aquí tiene que haber un punto que cumpla eso, lo que voy a hacer va a ser lo siguiente. Voy a coger y voy a trazar una recta cualquiera que pase por A. Y en esa recta voy a poner 4 y 3. Estos son 3 centímetros y esto 4. Voy a hacer por A la perpendicular a esta dirección. Y este extremo lo voy a unir con este, y por este punto voy a hacer una paralela. Con lo cual, si esto es 4 y esto es 3, esta medida partido por esta sigue siendo 3/4. Insisto, que es una forma de obtener en la perpendicular el segmento tal que esta medida partido por esta sea 3/4. Para ello cojo una recta que pase por A, pongo 4 y pongo 3, hago por A la perpendicular, y uno este con este, y por este hago paralela. Con lo cual este punto es uno tal que esta medida partido por esta es 3/4. Es un teorema de Tales en estos triángulos. Por este punto yo ahora trazo una paralela. Y yo sé que todos los puntos de esta paralela cumplen que al unir con A, la relación entre esas distancias es 3/4. Luego no hay más que buscar el corte de esta paralela con el arco capaz para tener este punto y esas son las dos posibilidades para los afines del punto A. O sea que repito, si el afín de A tiene que ser de un cierto ángulo alfa, yo prolongo A y prolongo estas dos rectas que definen el ángulo A hasta su corte con el eje, y tengo los puntos unidos. Hago el arco capaz de alfa grados del segmento 1, 2, que es este arco. Y ahora de lo que se trata es de encontrar un punto en este arco tal que, unido con A, forme la dirección y corte al eje de forma que esta relación sea 3/4, que es la característica que me da el enunciado, menos 3/4. Bien, entonces para eso lo que hago es, hago por A la perpendicular al eje. Llevo una recta cualquiera que pase por A y llevo en esa recta 4 y 3. Uno este extremo de 4 con este punto de corte con el eje y tengo esta dirección. Y por el de 3 hago paralela, cortando a la perpendicular en este punto. Si por aquí hago una paralela, todos los puntos de esta paralela, al ser radiados desde A, obsérvese que si yo trazo aquí una recta, esto se puede ver, si yo tengo aquí un punto, tengo aquí dos rectas, al trazar esta radiación, pues al ser paralelas, pues esto, partido por esto, es constante. Se están formando aquí triángulos semejantes, y entonces, pues esto partido por esto adquiere un valor, pues al ser cortado por estas paralelas, el valor es el mismo. Pues de ahí viene esta construcción. Entonces, una vez que he tenido este punto, que es el que hace que esto, partido por esto, es 3/4, al hacer esta paralela, pues voy a tenerlo en todos ellos. Muy bien, pues entonces, una vez hecho eso, el corte de esta recta con el arco capaz me da los dos puntos que son los posibles afines A'
del A. Con esta pareja de puntos afines o esta otra, que el problema tiene dos soluciones, ya me puedo hallar la figura afín de la figura dada. Es decir, que yo al final lo que voy a conseguir después de todo va a ser que voy a tener mi triángulo inicial, que es este. Voy a tener aquí el eje de afinidad. Este era el punto que habíamos llamado anteriormente 2, este es el que habíamos llamado 1, este era el punto A, este era el B y este era el C. Nosotros supongamos que tomamos de la solución elegida esta, en el cual este es el A'. Luego entonces ya tenemos aquí la dirección de afinidad. Y ahora afín del lado AC uniríamos este con este, por C paralela a la dirección de afinidad y tendríamos C'. Para la B uniríamos este, por aquí paralela, tendríamos aquí el B', y este triángulo es la figura afín del triángulo original. Esa sería la fase final que nos quedaría, puesto que nos pedían que halláramos la figura afín de ese triángulo. Lo más difícil del problema era la obtención, como decíamos, de el afín de A, y por tanto, uniendo A con A' tendríamos la dirección de afinidad. Otro caso que puede ser interesante dentro de afinidad a tener en cuenta sería este. Sería en el cual tuviéramos, por ejemplo, un eje de afinidad, tuviéramos un paralelogramo, y el enunciado nos dijera que obtuviéramos la figura afín, de modo que el afín de ese paralelogramo fuera, por ejemplo, un cuadrado. Si nosotros queremos que el afín sea un cuadrado, vamos a aproximar un poquitín la figura para que quede más amplia y se pueda ver mejor. Si nosotros lo que queremos es conseguir un cuadrado, lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente. De entrada, analizar las propiedades del cuadrado, las propiedades de los cuadrados. Y esas propiedades son... Vamos a intentar centrar la imagen. Esas propiedades son, lo primero, que los lados de un cuadrado forman 90 grados. Si este ángulo tiene que transformarse en 90 grados, significará que cuando yo prolongue esto hasta aquí y prolongue esto hasta aquí, este segmento que tengo aquí tiene que ser visto desde el afín de este punto, que le voy a llamar A, tiene que ser visto desde el afín de A bajo 90 grados. Luego significará que estará en el arco capaz de 90 grados de ese segmento, es decir, en una semicircunferencia de este diámetro. Tomaré el punto medio y trazaré esa semicircunferencia. Entonces, cualquier punto de esta semicircunferencia vea este segmento, que si se quiere le vamos a llamar 1, 2, bajo 90 grados. Una vez hecho eso, vemos otra propiedad, y es que en un cuadrado una diagonal forma siempre 45 grados con un lado. Luego entonces, si yo me fijo en este lado y me fijo en esta diagonal, cuando se transforme, el afín de A verá a este otro segmento 1, 3 bajo 45 grados, puesto que una diagonal y un lado de un cuadrado forman 45 grados. Luego hago el arco capaz de 45 grados de este segmento, es decir, la mediatriz del segmento, llego aquí el complementario, que es 45 otra vez, haré centro aquí, y con centro aquí, con este radio, haré una circunferencia, que es esta, y yo sé que cualquier punto de esta circunferencia vea este segmento bajo 45 grados. Para que se cumplan simultáneamente las dos condiciones, pues el afín del punto A, lógicamente, va a tener que estar en esta posición y va a ser este punto A'. Con lo cual este es el punto A' y este es el A, con lo cual ya tengo aquí la dirección de afinidad. Y ya con esa dirección de afinidad, este eje de afinidad y esta pareja de puntos afines, el problema es simplemente hallar la figura afín del paralelogramo y comprobaré, si la construcción la he hecho bien, que sale un cuadrado.